Antes que nada, muchas gracias por regalarnos su tiempo para la entrevista. Pues somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tepic y actualmente estamos cursando la materia de Administración de Base de Datos. Pues la entrevista forma parte de una actividad académica y cuyo objetivo es conocer desde la experiencia del rol del administrador de base de datos o DBA. Y pues queríamos comentar unas preguntas que vamos a realizar enfocadas únicamente en su experiencia profesional, funciones generales, conocimientos técnicos relacionados con la administración de base de datos y pues decirle que no vamos a abordar información confidencial de la empresa ni datos sensibles, ¿verdad? Y pues nuestra intención es aprender sobre su experiencia, los retos del puesto y cómo se aplican en la práctica las técnicas de administración de bases de datos que estamos viendo en la clase, como respaldos, logs, replicación, índices, auditoría, seguridad, entre otras cosas. Nos presentamos rápidamente en lo que cada uno hacemos nuestras preguntas. Mi nombre es María Fernanda Martínez y pues vamos a comenzar, ¿va? Bueno, la Perfecto. primera pregunta que queremos realizarle es ¿cómo comenzó usted en el área de base de datos y qué lo llevó a convertirse en DBA? Bueno, yo también soy egresado de una universidad como la vuestra, pero es de acá de Hidalgo, y prácticamente terminé la carrera en el 2017, y de hecho también me tocó hacer este tipo de entrevistas a un administrador de base de datos, y por ello cuando vi la publicación en el grupo de Facebook, entonces pues dije, no, pues ahora me toca que me hagan este tipo de entrevistas a estos jóvenes que están estudiando esta materia. Bueno, en el 2018 yo empiezo a buscar trabajo ya sea de SQL o programación en otros lenguajes. Y pues no es nada fácil, y no es nada así, digamos, de que vas a una empresa y ya te abren la puerta, ¿no? Sino que tienes que tocar varias puertas, no es a la primera, se tiene que ser paciente. Y entonces yo llego a una empresa call center de allá de Guadalajara, y y ahí pues me hicieron mi entrevista y todo eso, y salí seleccionado en esa empresa, y entré como soporte en el área de base de datos. Ahí fue donde empecé en el mundo de SQL como soporte de base de datos. Ahí duré como soporte, no sé si mal recuerdo, creo que duré como un año, año y medio, algo así. Después de estar como soporte, ya me adentré más como desarrollador o programador de SQL. Y ya después de ahí fui agarrando experiencia, y ya me pasé a lo que viene siendo administrador de base de datos. Actualmente yo estoy, ya no estoy en Guadalajara, estoy en Monterrey, Nuevo León. Acá trabajo para Ternium, estoy en Ternium, pero no estoy directamente con Ternium, sino que estoy con una empresa externa que le trabaja a Ternium. Entonces, aquí es donde ya aplico y ya llevo este rol de DBA, y todo esto ya tiene casi más de 7, 8 años ya de experiencia con esto. Muy bien, pues muy, muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las funciones principales que como DBA realiza en pues ya nos mencionó que trabajando para la empresa, haciendo pues trabajos, ¿no? Así es. Los roles de un administrador de base de datos consiste en salvaguardar la integridad de las bases de datos. Toda la información que se almacena en el servidor, el DBA tiene la responsabilidad, tiene el rol de guardar muy bien esa información, de administrar el acceso a la información,
y también tiene que aplicar las estrategias por cualquier cosa que sucede. Ya ustedes también están enterados, ¿verdad? De que el mundo de la informática nada es seguro. Por más que nos venden la idea de que métele tanta seguridad, que esto, ¿no? Eso es una ilusión. Cuando el hacker ya está, ya tiene el ojo puesto en alguna empresa, puede que le lleve tiempo, pero si es experto y tiene mucha paciencia, en cualquier momento va a acceder a la información. Entonces, el administrador de base de datos tiene que cumplir este rol y no para no facilitarle la labor a un hacker, sino que tiene que implementar todas las medidas necesarias para que se le complique a esto. Y otra cosa es el tema de eso para salvaguardar la integridad de la base de datos y para también tiene que mantener el servidor arriba, es decir, no permitir que el servidor nos baje, porque a veces en muchas empresas estos no toleran de que un servidor se caiga en una hora de producción o en una hora de venta, ¿no? Porque si el servidor se cae en producción, entonces se pierden ganancias, se pierden las ventas y todo eso tiene un costo. Hay muchas empresas que no soportan esto. Entonces, el administrador de base de datos tiene que tener esta responsabilidad y la capacidad de mantener el servidor 100% disponible las 24 horas del día. Y otra cosa es la asignación de los roles, muy principal. Cuando digamos, llega un nuevo colaborador de base de datos o de desarrollo o de alguna aplicación, se le tiene que conceder permisos para que pueda trabajar con la información de las bases de datos, para que guarde, para que actualice. No es tan común que se elimine la información, sino que simplemente es consultar, insertar y actualizar. Es muy raro de que se elimine la información. Normalmente en la mayoría de las empresas no se hace eso, a menos de que sea algo, ¿cómo se dice? Algo ya muy explícito, ¿verdad? Ahí sí se tiene que eliminar la información. Entonces, no todos los usuarios deben de tener los mismos permisos para acceder a toda la información, porque existen varios grupos de información confidencial, que solo tienen que acceder personal autorizadas a dicha información. Por ejemplo, la información de nóminas, ¿no? De sueldos y salarios, todo eso, información confidencial de la empresa. No todos los usuarios deben de tener permiso a consultar esa información. Entonces, la labor del DBA, del administrador de base de datos, es saber administrar estos usuarios y los roles. ¿A qué información le van a dar acceso a los usuarios? Esto es muy importante y muy necesario en el ambiente de base de datos. También existe el tema de los backups, que viene siendo los respaldos. Cada cuando tengo que respaldar mi información. En empresas muy, muy grandes, tienen información demasiado grandes. Entonces, ¿qué estrategias debo de implementar para mis respaldos, para mi backup? Porque en información, empresas que tienen información, como en este caso, aquí donde yo estoy, una base de datos, una sola base de datos del servidor, tiene aproximadamente de 300 gigas de información. Para aplicar un respaldo de base de datos de este tipo de tamaños, no es cualquiera, no es el común, no es el típico. Tiene que implementarse otro tipo de estrategias que la mayoría de los administradores no los conocen. Y aparte, no se tiene que aplicar el backup en horas productivas. Ahí es donde si se aplica mal, se puede tumbar el servidor, porque el peso, el tamaño de la base de datos es costoso.
todo eso tiene un precio, tiene un costo, y es donde el administrador tiene que tener mucho cuidado de qué implementar, qué no implementar y cuándo implementar cada estrategia. Existen, no sé si los conocen, pero existen tres tipos de backups que viene siendo el full, el completo. Normalmente, para un administrador con buen criterio, ¿verdad? Y con buena experiencia, el backup full se aplica solamente una vez a la semana. ¿Por qué? Por el costo del tamaño de la base de datos. Entonces, el full normalmente para un DBA experto, ya con experiencia, ¿verdad? Y que realmente sabe tomar buenas decisiones, lo aplica una vez a la semana. Normalmente se hace un día no laboral, como un fin de semana, un sábado o un domingo. Normalmente un domingo es cuando se aplica el backup full. Y diario, al final del día, se aplica el backup diferencial, que nada más integra lo que viene siendo las modificaciones que ha recibido la base de datos. Y existe otro tipo de backup, que es el de log de transacciones. Este tipo de backup, sí se aplica cada hora o cada 30 minutos. Y es ahí, pero ojo, esto no se aplica con la misma frecuencia en todos los servidores o en todas las instancias de un servidor de base de datos. ¿Por qué? Porque no todos los negocios tienen las mismas, ¿cómo se dice? Las mismas complejidades. Cada servidor tiene su propio negocio, su propio estrategia de implementar esto. Hay algunos que requiere que se aplique cada 30 minutos, cada 15 minutos, dependiendo del criterio, de lo que considere bien el administrador de base de datos. Ahí, bueno, en castellanos, ahí, por ejemplo, de las estrategias que mencionaste, ¿se basa 100%, digamos, en la cantidad de información o cuáles las medidas que tú tomas o qué aspectos ves para hacer el manejo de esa información de tus datos? A ver si capté muy bien tu pregunta. Normalmente en los negocios, toda la información del servidor se tiene que respaldar, sin excepción alguna, ya sea base de datos del sistema y de los usuarios. Esto forzosamente se tiene que aplicar el backup, porque, por ejemplo, si no respaldamos la información, ¿verdad? Si no respaldamos una base de datos, ya sea del sistema o del usuario, en cualquier momento, por alguna mala práctica o cualquier cosa, cualquier eventualidad que llegue a suceder, la información se corrompa. Y es ahí donde, si no tenemos ese backup, no podemos restaurar la información. Y si no podemos restaurar la información, es información perdida. Y eso tiene graves consecuencias. Para ello se tiene que prever este tipo de situaciones y aplicar el backup conforme el criterio del administrador de base de datos y conforme al criterio del negocio. Y también, bueno, fuera del hecho de mantener, al final sí es más que nada, como dices, mantener la integridad de la información, ¿verdad? La función principal del administrador de base de datos. A ti en lo personal y también tenemos interés de saber con cuáles DBMS has trabajado o que te ha tocado utilizar a lo largo de tu experiencia. A mí me ha tocado utilizar lo que viene siendo el MySQL. Ahí, digamos que tengo un nivel intermedio. Me ha tocado trabajar con Oracle. Me ha tocado manejar Postgres SQL. Y mi fuerte es SQL Server. Ahí es donde ya me especializo en temas de rendimiento
y optimización de SQL Server. Ahí digamos que es mi fuerte. En el resto ¿cómo se dice? De los sistemas gestores de base de datos, tengo conocimientos y trabajo en ellos, pero no me especializo o no me caracterizo así, digamos, como mi área fuerte, ¿no? Pero lo que viene siendo en temas de programación, ahí sí, sí los hago sin problema. En administración, es muy raro de que yo me meta en esos, pero con el tiempo, ¿no? Sabemos que la práctica es el que hace al maestro. Y justamente con ese SQL Server, bueno, me dio curiosidad porque es el que usamos para la materia, de hecho. Eh, ¿Lo preferiste por alguna razón? Simplemente es en el que hasta te ha tocado trabajar más. Más que nada, no por elección, ¿verdad? Sino porque al área de base de datos donde llegué primero, se trabaja 100%, o no 100%, se trabaja en la mayor parte en el área, en producción, se tiene SQL Server, también se tiene MySQL, pero en MySQL como que no tiene tanto peso en la empresa donde llegué, en el call center, sino que era, en producción era SQL Server. Entonces, desde que llegué a esa área, de ahí pues empecé a conocer más y me empecé a profundizarme más en SQL. Esa es la razón por la que me mantengo más en SQL Server. Hola, yo soy Yosadet Pérez. Mi pregunta, yo te quiero preguntar acerca de qué medidas de seguridad consideras más importantes para proteger una base de datos. Medidas de seguridad, perfecto. Bueno, aquí entra una combinación, ¿no? Una combinación, tanto para SQL, para el área de redes, de informática y todo eso, la parte de seguridad. Primero ellos, los que tienen que garantizar que toda la infraestructura de la empresa esté segura, que tengan todas las medidas, la máxima medida de seguridad implementadas en la empresa, porque es ahí donde se empieza todo, ¿no? Nunca se empieza el problema desde adentro, sino que de afuera hacia adentro. Entonces, cuando ya llega el problema, ya entra dentro de la empresa, ahí sí, entonces ya entra la labor del administrador de base de datos. Ahí es donde se tienen el principal estrategia para mantener la integridad de la información en la base de datos. Primero, como mencioné antes, el tema de permisos a los usuarios, ¿no? ¿Qué tanto permisos le voy a conceder a cada uno de ustedes? ¿Qué puede hacer cada uno de ustedes en mi base de datos y en mi servidor? ¿Y qué no pueden hacer? Esto depende del rol que tenga cada uno. Según el rol, yo le voy a conceder permisos a cada uno, ya sea solo para lectura o que pueda escribir información. Otra cosa, ¿qué tanto le voy a conceder a los usuarios permisos a nivel de servidor? Eso es muy importante. Y otra cosa, el tema de SQL injection, que se inyectan a través de las aplicaciones. Cuando se implementa una aplicación y no tiene estas medidas de seguridad a la hora de consultar la base de datos, ahí existe un grave problema, porque si el desarrollador o el programador no tiene en mente, porque muchas veces solamente nos enfocamos en que nuestra aplicación funcione, ¿no? Que nos dé resultados, que cumpla con lo que nosotros requerimos, pero pasamos por alto de que tenga seguridad, de que no se puedan colar a través de eso. Y la mayoría de los programadores, más que nada los nuevos, ¿no? El junior, esto lo pasa por alto. Y es ahí donde, no sé, pero a mi criterio, ¿verdad? Es importante mencionarles a los programadores, ten cuidado con esto. En muchas empresas
estos no te mencionan. Tú llegas a la empresa, haces lo que tengas que hacer, ¿verdad? Pero sin que te adviertan algo, ¿no? No hagas esto, no, evita esto, evita aquello, para que pase esto. Simplemente te dejan, ¿no? Hasta que el problema ya está encima de nosotros, hasta entonces tomamos medida. Y es ahí para evitar que caigamos en eso. Para mí es muy importante decirle a el nuevo que se integre a mi área o a desarrollo, evita estas malas prácticas. Y con eso garantizamos que todo lo que hacemos en torno a SQL Server tenga la seguridad de que cualquier persona que tenga acceso a nuestro código no le sea tan fácil acceder hasta nuestro servidor, porque una vez de que entran a nuestro servidor ya no hay tanto, ¿cómo se puede decir? Ya no hay tanto exactamente para evitar, porque ya están dentro, y cuando ya están dentro es porque ya se asignaron permisos, ya se concedieron más permisos a nivel de usuarios y a nivel de servidor, y cuando pasa eso, nos pueden sacar a nosotros también, si es que tienen experiencia, pero la mayoría de estas personas informáticas es porque, si accedieron es porque realmente tienen experiencia y saben lo que están haciendo. Esas serían las medidas de seguridad que pueden prevenir que nuestra información caiga en malas manos. Digamos, al final ver el sistema en general, que todos cumplan. Exacto. Antes de que caigamos en cualquier evento, como por ejemplo, el mayor reto del DBA, ¿no? Que el sistema nunca caiga. Y esto pasa en muchas empresas. A veces el servidor se nos cae en hora producción y en hora pico, donde tenemos mayor frecuencia de ventas o mayor concentración de clientes, ¿verdad? Se nos cae el servidor de base de datos y ya no se puede insertar información, ya ni se puede leer. ¿Por qué? Porque ya sea un usuario de base de datos, del área de base de datos, para ser más específico, ¿no? Un usuario del área de base de datos o un usuario de desarrollo ejecuta una consulta con malas prácticas y eso hace que se llene el TempDB. Es el punto más crítico de un servidor de base de datos, porque si la TempDB se llena, ahí nos toma todo el servidor, nos toma todo, se llena todo y ya valió. Entonces, y esto sucede, ¿eh? Esto es real, en producción esto es real. Y no es que porque sea por mala intención, ¿no? Sino porque se desconoce. Si hago esto, si ejecuto esto, va a tumbar porque el usuario desconoce. Entonces, muchos de los administradores, el reto que tienen es que, ¿qué van a hacer al momento de que el servidor se cae? ¿Qué se va a hacer? Porque hay casos en que se accede rápido y se restaura rápido, pero hay ocasiones en que no es tan fácil restaurar algo. Y es ahí donde ya entra la problemática, ¿no? Y como administrador ahí tienes la responsabilidad. ¿Por qué se te cayó el servidor? ¿Por qué no lo puedes levantar? Entonces, para mí, en mi experiencia, es mucho mejor evitar eso. Por eso les decía, ¿verdad? Para mí es muy importante decirle a mis colaboradores, eviten ejecutar esto, eviten ejecutar algo que no saben, porque una vez caído el servidor, ya no es tan fácil. Además, las consecuencias son graves. Y como mencioné anteriormente, hay empresas que, ¿cómo se dice? Que no sancionan tanto, pero hay empresas en donde pierdes el puesto, pierdes la chamba, pierdes el trabajo. Y ese es el grande reto que tiene un administrador de base de datos, que no se le caiga el servidor.
Entonces, como les mencionaba, para mí es muy importante evitar eso. Yo no quiero estar en el momento que caiga el servidor. Yo quiero estar para evitar que caiga el servidor. Ese es el punto crítico para mí. Yo no quiero que caiga el servidor, yo quiero mantenerlo 100% en producción operativo. Hola, soy Víctor García y hace rato nos ha estado comentando que es muy importante que no se caiga el servidor, que siempre hay que mantenerlo de pie. Y en clase se nos comentaba una herramienta, por así decirlo, que es el mirroring, que es algo así como un servidor aparte que se utiliza en caso de que el servidor principal se caiga. Está ese de respaldo. Entonces, una vez que el servidor, el principal se cae, se levanta el de respaldo y por mientras se puede ver qué pasó con el servidor principal o eso, intentar levantar el principal. ¿Alguna vez usted ha utilizado esta herramienta o en su experiencia como administrador de base de datos le ha tocado eso, tener que programar un servidor aparte por si el principal se cae? Buen punto. Sí, eso eso no es opcional. Eso es un requisito en toda empresa. Que cada empresa tenga su servidor, eso se le conoce como alta disponibilidad. Cuando se me cae mi servidor principal, que entre el servidor secundario. Y eso es muy importante tenerlo. Y el servidor secundario principalmente funciona o tiene la funcionalidad de esto, de que cuando falla mi servidor principal, entra en acción mi servidor secundario. Pero aquí hay que tener en consideración varios puntos importantes. Por ejemplo, para que esto sea posible, ambos servidores, principal y secundario, deben de tener las mismas características, es decir, que tengan las mismas configuraciones, porque si mi servidor principal y mi servidor secundario no están configurados en igualdad, ahí es donde va a fallar. Ahí no va a entrar mi servidor secundario. Y también eso se tiene que activar. Debe de estar configurado para que cuando el principal caiga, el servidor entre en acción. El mirroring es el espejo. Ese es lo más común en los negocios como en los bancos o negocios importantes, ¿no? Hay muchas empresas que no tienen eso, consideran como alta disponibilidad un servidor secundario que simplemente tiene el respaldo y las bases de datos levantados solo de lectura en el servidor secundario, pero cuando se cae el principal, no entra en acción. No entra en acción el secundario. Eso no es mirroring, tampoco es alta disponibilidad. El alta disponibilidad tiene que entrar en acción cuando el principal se cae. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Y supongo que la programación de este servidor nuevo es diferente, ¿no? O si se quiere implementar un tercer respaldo, se tendrían que migrar todos los datos que ya se tienen los dos primeros hacia el tercero. ¿Nos podría explicar cómo se lleva a cabo el mantenimiento o la adición de un nuevo servidor a los respaldos que se tienen? ¿O cuál sería el trabajo de un nuevo servidor en caso de que la empresa o el presupuesto lo requiera?
Para implementar un nuevo servidor o para alguna migración, sí, normalmente se respalda todo, se respalda toda la información, tanto los usuarios, tanto las bases de datos, se respalda y eso se puede hacer manual y también existen aplicaciones de terceros de paga donde te ayudan a hacer todo ese proceso de migración a tu nuevo servidor. Este punto ya es un punto ya más avanzado porque ya requiere la configuración. Si les explico, quizá no me van a entender la parte de las configuraciones, pero claro, el DBA debe de tener claro las configuraciones necesarias para una buena configuración del servidor. Acuérdense esto. El SQL está hecho para funcionar, pero no para que funcione bien. Y para que funcione bien, de acuerdo a nuestras necesidades y a las necesidades del negocio, debe de entrar el administrador. El administrador es el que determina qué tanto le voy a asignar de memoria mínima y de memoria máxima. La memoria, el SQL no se le tiene que asignar la memoria máxima indefinidamente o en automático, no, se tiene que establecer los límites, memoria mínima y memoria máxima, límite. Nunca debe de tener el 100% de la memoria, porque si eso si eso pasa y SQL requiere más memoria, entonces va a tomar toda la memoria disponible y nos va a dejar el servidor inaccesible. Y hasta que termine, hasta entonces vamos a poder entrar. Es trabar el servidor completo, tal cual. Se traba el servidor completo. Ya no puedes acceder. Hasta que se termine la tarea, hasta entonces se accede. Eso. El respaldo, pues, se hace el respaldo y ya se levanta en el nuevo servidor. Se hacen los ajustes necesarios, se ponen las bases de datos en línea, los usuarios, se hacen las pruebas de que usuarios y aplicaciones acceden y pueden ver la instancia de SQL. Hasta entonces se deja en productivo. Sin pruebas, no es garantía de que en producción funcione. Ok, bueno, me presento, yo soy Esaú y yo quisiera preguntarle pues algo más allá de lo técnico. Por ejemplo, nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales y mi pregunta es si, como nosotros estamos estudiando esta carrera, a un estudiante que quiere dedicarse a la administración de base de datos, si le recomienda, o sea, ¿qué consejos le darías o si le recomendarías, digamos que certificarse como un administrador de base de datos o ir aprendiendo por su cuenta o más o menos qué rumbo tomar para poder dedicarse totalmente a la administración de base de datos? Para eso, si se quieren dedicar al área de base de datos, yo les recomiendo primero pasar por lo técnico, ¿no? Como soporte, después que se adentren más en el área de programación y ya después brinquen como administrador de base de datos. Porque tengo varios colegas que son administradores de base de datos y por alguna razón, no sé, desconozco la situación, ¿verdad? Que no saben programar, no saben programar y ya están como administradores de base de datos. Y es ahí donde se sufre más, porque ni siquiera conocen cómo funciona, cómo piensa SQL Server. Entonces, mi consejo es, ¿verdad? Que primero empiecen como soporte, como junior, de ahí empiecen a programar, a ver procesos ya en producción, procesos que trabajan en producción, que operan en producción, de otros programadores con experiencia, ¿verdad?
Y normalmente un junior cuando empieza en el mundo de la base de datos, no llega ya programando procesos para producción, simplemente se le asigna tareas ya hechas o consultas ya hechas por los demás, ¿verdad? Por los demás que ya tienen experiencia, para que se ejecute nada más eso. Eso se llama soporte. Y ya con el paso del tiempo, y depende cuenta mucho la actitud de cada persona, de qué tanto le interesa aprender. Y eso hace que se adentre más, que se capacite más, que tenga la curiosidad de qué pasa si hago esto, qué pasa aquello. Y también es muy importante que las pruebas no lo hagan en producción. Para eso deben de tener un laboratorio, aunque sea de un servidor chiquito, con mala configuración, lo básico, ¿no? Ahí empiecen a probar queries, qué se rompe, qué no se rompe, y eso es muy importante, que entiendan para qué sirve, qué hace cada cosa. Ya cuando alguien que quiere entrar en el mundo de SQL entiende todo eso, ya puede dar saltos más agigantados, porque ya entiende cómo opera SQL, cómo piensa SQL. La mayoría de las personas, ¿verdad? Tanto programadores como administradores, no conocen cómo piensan SQL. Por eso tenemos en las empresas administradores que simplemente quieren que el servidor esté funcionando, ¿verdad? Pero no saben por qué funciona. Tampoco saben por qué está fallando. En el caso de las consultas, la mayoría de las empresas sufren problemas de rendimiento. Y eso por consultas mal diseñadas, porque no conocen la diferencia de buenas prácticas y malas prácticas. Porque aquí en México estamos mentalizados o tenemos la filosofía de solo resultados. A mí me interesa el resultado. Y en muchas empresas, tanto en base de datos como en desarrollo de software, van a escuchar este tipo de frases. A mí no me importa lo que hagas, a mí me interesa el resultado. O sea, no me importa cómo lo hagas, solo quiero que tu query esté funcionando, que tu proyecto esté funcionando. Y eso afecta mucho en rendimiento. ¿Por qué? Porque implementamos queries, implementamos códigos con malas prácticas. Y cuando el servidor crece, cuando la información crece, tenemos este tipo de problemas, de que el servidor es lento. Pero no es que porque el servidor esté lento, no es por el servidor, es por las malas prácticas ya implementadas. Y todo eso se acumula, y como tenemos un montón de usuarios conectados tratando de insertar, tratando de consultar, todo eso se junta, hay una concurrencia en el servidor y eso se compite con los recursos del servidor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo claro, ¿no? Cuando tenemos dinero, ¿no? Cuando tenemos dinero, ya no sabemos ni qué comprar, ¿no? Lo queremos gastar, pero de ya. Porque tenemos dinero. Pero ¿qué pasa después cuando ya no tenemos? Ahí empieza el problema. Ahí vemos cómo ajustarlo. Y cuando ya estamos ahí, no sabemos por qué pasó eso, ¿verdad? Y tampoco sabemos cómo resolverlo. Y ahí pasa también en SQL Server, cuando las consultas que acumulan muchas malas prácticas ya compiten con los recursos del servidor por la cantidad de usuarios, el servidor se alenta. Y la mayoría de los programadores y administradores no saben cómo resolver ese tema en consultas. Esto se le conoce optimización de consultas. No saben cómo optimizar, no saben cómo hacer que una consulta simplemente procese la información requerida, necesaria. Esto es muy importante.
para que un programador y un DBA funcione correctamente y tenga el servidor en un estado óptimo, debe de entender cómo trabaja el SQL, cómo procesa SQL una consulta, qué es lo que más le cuesta y cuándo entra a competir con todos los usuarios, con todos los recursos del servidor. Aquí ya entran temas de optimización de consultas e índices. Punto importante, los índices no se deben de implementar así de que porque el management lo recomienda, no, sino que se tiene que implementar de acuerdo a lo que necesita mi consulta. Ahí el DBA debe de conocer exactamente cómo diseñar índices, porque si no se diseñan bien los índices, entonces vamos a tener problemas de rendimiento también. Además, los índices ocupan espacio adicional en disco. Entonces, mi recomendación es que primero entiendan en todo lo que hagan, ¿no? Ya sea en SQL o vayan para desarrollo, ambas cosas son buenas. Pero sí, dedíquense a entender de cómo trabaja cada sistema. Cómo trabaja, conozcan, tengan la curiosidad de saber qué pasa si lo hago de esta forma o de esta forma, cuál funciona mejor, cuál es más rápido, cuál es el que consume menos recursos. Eso es muy importante. Y ese tipo de prácticas, ¿verdad? Ese tipo de pruebas los va a diferenciar en el mundo real. Si en el mundo real ustedes se perfilan a un puesto, ¿verdad? Ahí se compite con muchos candidatos. Y la mayoría de los candidatos no conocen este tipo de buenas prácticas, ni siquiera tienen la idea de qué es una buena práctica y qué es una mala práctica. Una mala práctica no es que no funcione, sino que sí funciona, sí da el resultado que necesito, pero tiene más costo. Tiene más costo para lo que quiero hacer. Y una buena práctica es el que hace lo mismo, pero con los recursos mínimos, simplemente lo necesario. Eso es mi consejo para ustedes.